Al final quedamos de probar en fondo negro con letra blanca, ¿o no? Se ve como un poco... Ah. Ya, ¿tendremos alguna chance que se vea? Ya, lo vamos a intentar. Estamos batallando porque los videos quedan un poco más entendibles, pero no sé si lo vamos a lograr. Más, y acá, ¿no? Y difícil. Ok. Entonces, en lo que estábamos ahora en la materia de las threads. Si tuviéramos un lápiz más oscuro, sería mejor. Por lo menos está más cargado. Ok, entonces la idea es que ustedes están ejecutando en alguna parte de su programa y llaman a lo que es la función pthread_create, y eso mágicamente comienza a ejecutar un segundo thread en paralelo con ustedes. O sea, están dentro del mismo espacio de memoria. Las variables, los punteros, todos son compartidos y son válidos entre todos. Pero de aquí para adelante el mundo es paralelo, ¿no? Están pasando cosas al mismo tiempo y resulta imposible predecir en qué orden se van a hacer, como vimos la clase pasada, ¿no? Entonces un caso clásico de ejemplos típicos en todos los libros de programación paralela, es el primer ejemplo que uno ve, digamos, es pensar en un modelo en el cual tengo dos threads. Uno se va a llamar el productor y el otro el consumidor, donde la idea es que cualquier cosa que P esté generando como resultados, uno quiere que se comuniquen hacia el consumidor y el consumidor necesita esos datos para procesarlo. ¿Cómo se llama? Es muy parecido a estos pipes que vimos entre procesos cuando uno creaba un programa, hacía pipe otro programa. La diferencia es que ahora son dos threads adentro del mismo programa y por lo tanto lo que se pueden comunicar son punteros, por ejemplo, son estructuras, son lo que ustedes quieran, porque como comparten la memoria, en realidad ellos pueden comunicar entre ellos lo que quieran, ¿no? El problema es que el productor, vamos a modelar esto en base a una especie de abstracción, digamos, donde esto es una cajita donde uno puede dejar datos. El productor está haciendo put y el consumidor está haciendo get. Y la regla importante a cumplir es que si el productor llama a put y la caja está llena, o sea, no hay dónde poner más datos, put queda bloqueado, ¿no es cierto?, esperando a que la caja se vacíe. Y al revés, si se llama a get demasiado rápido y la caja está vacía, entonces get debiera sincronizarse. O sea, la caja, además de un punto de comunicación, es un punto de sincronización. Si eso funciona bien, en el fondo, este código, que es el código ejemplo que vamos a usar por montones de distintas implementaciones, la idea es que vamos a tener una implementación de lo que vamos a llamar un box, que va a ser el tipo que vamos a definir, ¿no es cierto? Va a ser con una pequeña estructura de datos. Y la idea entonces es que vamos a tener un thread. Este va a ser la función que va a ejecutar el thread de producción, y lo que hace el productor, para hacerlo más fácil, digamos, y configurable, va a leer desde su entrada estándar, y todo lo que lee desde su entrada estándar lo va a escribir en box, ¿okay? O sea, en el ejemplo
el productor puede ser cualquier cosa, ¿eh? Puede ser hasta una función que genera datos, pero lo más fácil, digamos, es que lea desde su entrada. Todo lo que lee la entrada lo está poniendo en la caja, ¿no es cierto? Y cuando finalmente llega un end of file, se acaban los archivos de entrada, también hace un put box, hace un put en la caja de un end of file para indicarle al otro tipo que se acabaron los datos. Y ahí la función termina, ¿ya? A todo esto, cuando uno crea un thread, uno crea una función, ¿no es cierto?, que parte ejecutando. Cuando esa función retorna, el thread muere automáticamente, ¿no? Morir un thread significa prácticamente nada, significa simplemente que desaparece y se libera el stack que estaba usando y qué sé yo, pero no se libera la memoria. Aquí no es como en el caso en que muere el proceso completo, ¿no es cierto?, en que toda la memoria pedida dinámicamente se libera y qué sé yo. Aquí todo eso queda porque como es compartido, eventualmente podrían haber punteros en otros lados, etc. Entonces lo único que pasa es que el thread deja de ejecutar, ¿ok? Pero no se liberan el resto de los recursos. Si tenía archivos abiertos, por ejemplo, cosas así, todo eso queda pendiente. Ok, y la forma de crear entonces el main, que al mismo tiempo como el main es un thread en sí, entonces la idea es que el main es el consumidor en este caso. ¿Okay? Entonces lo primero que hace es crear la caja. Después vamos a ver las distintas implementaciones de la caja para ver si logramos que funcione. Crea esta caja de comunicaciones, después crea el thread que vamos a pasarle la función prod. Ignoren por ahora el prototipo raro que hay que ponerle de cast ahí para que funcione, porque la forma de pasar parámetros a pthread no es muy cómoda, digamos, ¿eh? Pero esto es para que no me dé ningún warning y acepte lo que yo le estoy diciendo. Que llame a la función prod, que le pase de único parámetro box, que es un puntero, así que me lo va a aceptar. Y pid es una variable en la cual queda como una especie de identificador de este thread. Eso me permite después descubrir si todavía sigue ejecutando, si murió, si está vivo, en fin, algunas pequeñas administraciones que puedo hacer con él. Este parámetro es un atributo opcional que después vamos a usar para pequeñas cosas, digamos, donde le puedo cambiar sus atributos default, pero si yo le paso null como puntero, él acepta que es un thread default que se va a crear como lo que es normal en este sistema crear threads, ¿sabes? Yo no le estoy cambiando ningún atributo. A todo esto uno debería revisar lo que retorna pthread create. Pthread create retorna si funcionó o no funcionó, y efectivamente si falla uno debería abortar y decir no pude crear el thread, que se puede porque se acaba la memoria, puede haber distintas fallas con las cuales, y en este caso por supuesto no pasó nada, así que no puedo seguir ejecutando como si nada, ¿eh? En este caso lo ignoré nomás. Ok, entonces una vez que creo que llamo a pthread create, ahora existe el productor y yo, digamos, ese productor y yo en paralelo, y yo me transformo entonces en un consumidor, que lo que hago entonces es leer desde la caja cualquier cosa que él me envíe. Todo lo que sea que me llegue por la caja que no es end of file, lo escribo en mi salida estándar. Entonces, en el fondo estoy haciendo una forma complicada de copiar la entrada en la salida nomás, ¿eh? De modo de probar si mi implementación de caja funciona o no, ¿eh? Y el flush este que está acá es opcional, lo vamos a ver después cuando veamos en Linux entrada salida estándar. Es la forma alto nivel, digamos, de decirle a Linux que ese char salga en la salida cada vez que aparezca. Es para evitar que se espere hasta un fin de línea para que yo vea lo que está saliendo. Cuando la caja está bien implementada no es necesario, pero cuando está mal implementada es bueno, porque incluso si no hay ningún new line en ninguna parte me muestra lo que recibió, si es que pierde caracteres, digamos. Entonces por eso está ahí. Es una forma de asegurarme que todo lo que recibe yo lo veo en la salida, ¿no? Y eso funciona hasta que obtengo de la caja un end of file, y en ese caso, ok, ¿qué hago? Básicamente espero a que el thread pid, ¿no es cierto?, que era el que yo creé acá arriba, que era mi productor, muera, ¿ya? El join es una primitiva que viene de una notación que se usaba en los viejos tiempos, donde yo tenía un thread que se dividía en dos threads, ¿no es cierto?, en este caso. Entonces la idea es que después cuando decido esperar a que los dos threads se sincronicen y terminen los dos lo que estaban haciendo, este punto de acá se llama un join, ¿eh? Este punto de acá se llama un fork, que era dividirse en dos, y el punto de espera se llamaba join, ¿no? Entonces la idea es que create es como el fork, si ustedes quieren, y el join es como esperar a que el otro termine, ¿eh? Pudo haberse llamado con un mejor nombre. Entonces cuando yo digo pthread join, lo que hago es quedarme detenido como thread hasta que ese process ID termine.
y haya muerto como thread, ¿no? Y el null es porque yo acá puedo recibir, le puedo pasar un puntero a un lugar donde le puedo recibir como un valor que ese thread me entrega, ¿eh? De hecho es básicamente el mismo valor que él retorna, ¿eh? como función. Yo lo puedo recibir acá si me interesa. En este caso no estoy enviando nada. De hecho, a lo mejor habría sido un mejor ejemplo haber tenido un ejemplo en que sí hiciera eso. Ya. Ok, y vamos a ver montones de implementaciones de Tbox. La idea es, primero, era una implementación que no funciona, que es la implementación simplista, digamos, que uno habría escrito sin pensar. En el fondo es lo mínimo que uno necesita, vamos a hacer un box de tamaño un char, ¿okay? O sea, para que cada vez que yo reciba un char lo pueda almacenar ahí. Es una estructura que lo único que tiene es ese char, y lo que voy a hacer es mis funciones create, put y get, que son las interfaces oficiales. Lo único que van a hacer es escribir en ese char y leer desde ese char sin preocuparse de nada. Entonces, no. Entonces la implementación, digamos, es llegar y escribir. CreateBox es pedir la memoria, PutBox es simplemente copiar el parámetro que yo recibo a la caja, GetBox es desde la caja copiarlo a una variable que retorno, y eso es todo, ¿ya? ¿Por qué está malo esto? Porque en el fondo no hay sincronización, ¿okay? En el fondo cada uno va a ejecutar put y get a su velocidad, y por lo tanto, por ejemplo, P puede hacer 10.000 puts seguidos sin que se haya hecho ningún get. ¿Y qué va a ocurrir en ese caso? Que voy a perder 9.999 letras, ¿no es cierto? Y la última es la única que va a quedar, ¿ok? Entonces, obviamente yo no puedo llegar y escribir en la caja. Lo que tengo que hacer es escribir solo si está vacía, y cuando está llena tengo que esperar a que esté vacía, ¿ok? Y viceversa, me puede pasar lo contrario. Si es el consumidor el que anda más rápido, entonces puedo estar leyendo el mismo valor montones de veces, y entonces ahí se van a duplicar ahora los valores, ¿ok? El asunto es que esta implementación funciona, yo puedo compilarla, voy a obtener resultados, pero el resultado es absolutamente cualquier cosa, ¿ok? Lo más interesante es probablemente el hecho de que de verdad es cualquier cosa, y esto es totalmente aleatorio en mi resultado. Entonces vamos a probarlo con así. Mi programa se llama ProdCons, de productor consumidor, y vamos a no olvidarnos de poner la biblioteca de pthreads, y entonces hacemos ejecutamos y démosle una entrada. Tengo un archivo in.txt que lo único que tiene son líneas que dicen hola, varias, y entonces podemos ejecutarlo con esa entrada, ¿ok? Y el resultado no solo es raro, sino que de verdad es aleatorio, ¿ya? Sin embargo, si se fijan, todas las letras son del archivo, o sea, hay un hola ahí en alguna parte, hay un newline en algunos lados, etcétera, pero obviamente pierdo cualquier cantidad del contenido, y además, ¿cómo se llama? Es totalmente impredecible lo que obtengo. A todo esto es casualidad el hecho que tengo un archivo un poquito más grande para ver qué pasa con cosas mucho más grandes. Tengo un archivo out que es grande, y son palabras sacadas aleatoriamente de algunos archivos de texto del sistema. Entonces uno puede decir esto menor out, y si se fijan, siempre obtengo al final una cosa, ese es el word count de out, es 42.000 caracteres, y en este caso obtengo 1.000 caracteres solamente. En general, por cómo está estructurado, siempre perdemos cualquier cantidad del archivo original. O sea, en el fondo, lo que ocurre es que put tiende a andar más rápido que get, ¿ya? Solo por cómo está implementado, ¿no? Podría haber sido lo contrario. Si hubiéramos tenido un get que anda más rápido que put, en realidad lo que habríamos tenido es una duplicación gigantesca de letras, digamos, y tendríamos mucho más texto que el que nunca existió,
Pero en general tendemos a hacerlo al revés, pero es casualidad, podría haber sido para cualquiera de los dos lados, ¿no? De tener que ver con alguna de las funciones de biblioteca que estamos utilizando. Ya, entonces, ¿cómo sincronizamos esto para que funcione bien? La idea inicial que a uno se le ocurre, si es que ustedes no han nunca visto sistemas de sincronización y se les pide implementar una cosa que en threads paralelos permita sincronizar la caja, lo que ustedes habrían hecho, casi por definición, es lo que se llama un busy wait. Ah, perdón, se me olvidó un tema que está puesto aquí en el código, se los dejo de tarea para que lo piensen, es que es curioso. Dado que en realidad es totalmente aleatorio lo que aparece en la caja y se pierde en cualquier cantidad de cosas, ¿ya? Una pregunta entretenida es ¿por qué funciona? O sea, ¿por qué termina? ¿Ya? O sea, a pesar de que se pierde en cualquier cantidad de cosas, el end of file nunca se pierde. ¿Ya? Porque en realidad, si el end of file se perdiera, el consumidor debería seguir esperando. ¿Okay? O sea, él no tendría por qué haber salido de su ciclo y sin embargo siempre sale de su ciclo y termina. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el end of file nunca se pierde? Se las dejo, dejen que piensen todo. tiene una razón súper sistemática. Ya, tbox, el busy wait es el entretenido. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle a la caja, deberíamos haber mostrado el punto H primero. Lo que hacemos es agregarle a la caja un estado. Un estado, que además del char C adentro, ¿no es cierto? La caja tiene un estado y ese estado de la caja va a ser simplemente vacío o lleno. ¿Okay? O sea, la caja es de tamaño 1 y tiene un carácter adentro o no tiene un carácter adentro, nada más. Y eso me permite saber si puedo escribir o puedo leer en ese minuto. Teniendo ese estado, lo que vamos a hacer es definir un valor vacío y un valor lleno, que es el estado, ¿no es cierto?, donde va a estar la caja, y la idea es que entonces cuando esté vacía el estado va a decir 1, cuando esté lleno el estado va a decir 2. Usamos estas constantes definidas en C, digamos, para que sean un poquito más claras cuando las escribimos, pero es exactamente lo mismo que haber escrito 1 y 0, 1 y 2, digamos, aquí en el valor, ¿no? Entonces, cuando creamos la caja, pedimos la memoria igual que siempre, la única diferencia es que ahora el estado está inicializado en vacío. ¿Okay? O sea, la caja cuando se crea inicialmente está vacía. ¿Okay? Y después, entonces, lo que voy a hacer es lo que se llama un busy wait. Un busy wait es quedarse en un ciclo esperando que la condición que yo necesito se cumpla. ¿Ya? Y es como la forma más simple de implementar este modelo. ¿Qué es lo que hago entonces? Cuando llamo a put, yo necesito que la caja esté vacía para poder escribir adentro. ¿Okay? Entonces lo que hago es, mientras no esté vacía, que es lo mismo que decir está llena porque es una caja binaria nomás, entonces no hago nada. ¿Okay? Entonces me quedo en un ciclo esperando pacientemente a que el estado esté en el valor correcto que yo necesito. ¿Ya? Una vez que salgo del ciclo significa que el estado estaba vacío y por lo tanto yo puedo escribir mi valor en la caja y la caja ahora la dejo llena para que a la próxima vez que me toque ejecutar no la escriba de nuevo y salgo. ¿Okay? Entonces, si estamos en el caso en el que putbox anda más rápido que get, entonces esto lo van a volver a llamar con la próxima letra, pero la próxima vez el estado va a estar en lleno y por lo tanto esa llamada se va a quedar pendiente esperando a que pase algo. ¿Okay? Por lo tanto, este thread no sigue ejecutando, pero pegado ahí en ese while, o sea, no sigue adelante en su código. ¿Ya? Y el caso del get, hacemos lo mismo, pero antisimétrico, ¿no es cierto? En el fondo, get necesita que la caja esté llena para poder sacar un valor. Por lo tanto, si la caja está vacía, se queda esperando a que esto ocurra. ¿Ya? Una vez que la caja ya no está vacía, que es lo mismo que está llena, saca el valor y pone vacío. El código queda bien divertido, porque en el fondo es como decir, mientras la caja está llena no hago nada, y cuando hago, al tiro la dejo llena, ¿no es cierto? O sea, es como raro esperar que algo cambie pero es exactamente, está bien. Tal vez, nunca estoy convencido
cómo es mejor escribirlo para que un programador lo entienda cuando lo lea. Tal vez uno podría decir aquí B estado distinto de vacío, en vez de igual lleno. Es lo mismo, pero no sé, nunca he sabido, nunca me he convencido a mí mismo de cuál se lee mejor. Pero me gusta esta idea, como yo lo voy a dejar lleno, entonces prefiero o sea, si ya estaba lleno me quedo esperando, ¿no es cierto? Y cuando deja de estar lleno, yo lo lleno, ¿no es cierto? Soy yo el que lo va a ocupar. Y aquí es lo mismo, me quedo esperando a que esté vacía. El día, no es eso, me quedo esperando mientras esté vacía, y una vez que deja de estar vacía, yo la vacío. ¿Okay? Yo saco el dato que estaba dentro. Pero en fin, acepto que igual es semi-confundidor lo que dice ahí. Ok, la pregunta es, ¿está buena esa solución? ¿Dónde están los riesgos? Siempre en la programación paralela, y lo vamos a ver en todos los ejemplos que vamos a ver, siempre están en que las cosas no sean como yo supongo que son, porque hay otra gente ejecutando en paralelo. ¿Ya? O sea, el riesgo es que efectivamente B flecha estado se transforma en vacío, o sea, la caja se vacía en algún minuto, yo descubro que está vacía, pero justo cuando yo empiezo a llegar y la voy a llenar, llega el otro tipo que está en paralelo al mismo tiempo que yo, ¿no es cierto? Y hace algo y como está en paralelo conmigo, yo no me alcanzo a dar cuenta. Entonces, en el fondo, yo me equivoco porque en el fondo la caja estuvo por un rato vacía, pero en realidad cuando yo lo voy a escribir ya no está vacía. ¿Okay? Ese es el juego con el cual vamos a pelear en todos los ejemplos de código. O sea, que las cosas cambien mientras nosotros estamos desprevenidos, ¿no? En este caso en particular, ¿quién podría pelear conmigo? Estamos hablando solo de dos threads. Tengo un productor y un consumidor. Por lo tanto, mi único enemigo es él. ¿Okay? Él es el único que podría estar ejecutando en paralelo conmigo. ¿Okay? Y si uno analiza los estados como son dos nomás, digamos que en el fondo es o vacío o lleno, en realidad, si ustedes se fijan, una vez que la caja, o sea, cuando la caja está llena, el que la llenó fui yo mismo. O sea, yo estoy aquí peleando conmigo mismo y soy uno solo. O sea, yo pongo la caja en lleno, ¿no es cierto? Entonces, cuando llego acá, yo soy el único que pudo haberla dejado llena y nadie más la puede llenar más que yo. ¿Okay? O sea, mientras yo estoy aquí arriba, nadie puede volver a ponerla llena. Lo único que puede hacer el otro, mi enemigo, es ponerla vacía, porque él lo único que hace es vaciar cajas, ¿no es cierto? Entonces, mientras yo estoy aquí esperando, él puede efectivamente llegar y ponerla vacía. ¿Ya? Pero una vez que yo salgo acá, nadie la puede llenar más que yo. ¿Se fijan? Y el otro efectivamente puede ejecutar en paralelo conmigo, pero él va a quedar por definición pegado acá mientras yo no haga mi B flecha estado igual lleno. ¿Ya? Sin embargo, el orden no es irrelevante. Por ejemplo, si yo doy vuelta a esas dos instrucciones, efectivamente tengo un momento de debilidad, porque basta con que yo ponga el estado lleno para que el otro pudiera entrar a ejecutar y me puede entrar a modificar B flecha C antes que yo alcance a... Piensen que en este caso están realmente en paralelo, por lo tanto, incluso una instrucción, pueden ejecutarse dos instrucciones al mismo tiempo y puede ser entonces que ocurran en el orden equivocado. ¿Okay? Entonces, el momento en el cual ustedes cambian las variables no es irrelevante. Normalmente uno está acostumbrado en secuencial a que el orden de esas dos instrucciones da lo mismo, ¿no es cierto? Yo las escribo en cualquier orden, porque estoy pensando en secuencial, hago esto, después esto, y en qué orden van esas cosas, salvo que estén correlacionadas, me dan lo mismo. En este caso no es así, ¿se fijan? Porque el cambiar la variable es lo que libera al otro set. ¿Okay? Por lo tanto, en esa implementación el código está correcto, y de hecho, si compilamos entonces mi productor consumidor con tboxbc, con la biblioteca pthreads, obtengo un buen productor consumidor. Entonces, si hacemos con in.txt, obtengo una bonita salida, y con out se ve razonable. ¿Cómo verifico que sean razonables? Lo que voy a hacer es pasarle la salida estándar a un comando que se llama diff. Diff es un comando que recibe dos argumentos. El argumento menos significa su entrada estándar, pero normalmente son dos nombres de archivo, y el otro es un nombre de archivo, y lo que hace es comparar esas dos entradas, y si son iguales no dice nada. Eso es muy Unix para sus cosas. O sea, si los dos archivos son exactamente iguales, no dice nada, ¿no? Porque lo que hace él es mostrar las diferencias entre esos dos archivos. Entonces, cualquier línea o cualquier carácter que fuera diferente sale en la salida estándar.
Diff es un comando espectacular, todo esto es muy bonito. Y tiene unas opciones súper bonitas. Diff es el comando que usan para generar parches para los programas, cuando los programas se parchan y se arreglan. Entonces uno hace diff de la versión antigua con la versión nueva, eso genera todas las diferencias y eso se le entrega en un programa automático que usando las diferencias parcha los programas sin necesidad de reemplazarlos y eso es espectacular. Así que es más útil de lo que ustedes creen. En este caso simplemente lo estamos usando para demostrar que es el out que pasó a través de protcons es igual al out original. No perdimos ni ganamos ni un byte. Ya. Ok. Sin embargo, las soluciones de busy wait son un no en el mundo de los threads y vamos a prohibirlo a lo largo de este curso. Cualquiera de ustedes que se ha sorprendido usando busy wait, ya sea en una tarea o en un control, tiene un 1 al tiro. Es como todo el objetivo de esta parte del curso es asustarlo a ustedes con no usar busy wait. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si funciona súper bien. ¿Ya? La respuesta es, por supuesto, que busy wait es tremendamente caro en recursos. Si ustedes hacen algo tan simple como decir pipe more, creemos entonces, en el fondo, el productor generó todas estas cosas en su cajita y yo quedé esperando a que alguien dé enter para seguir mostrando, lo cual hace que el productor quedó, entre comillas, parado porque ya no es capaz de seguir escribiendo más en la caja, ¿no es cierto? Porque en alguna parte quedaron todos esos caracteres acumulados. Y lo estúpido es que el tipo sigue gastando CPU. Top es un comando que me muestra los procesos más consumidores de procesador en mi computador en este minuto, y protcons está siempre a la cabeza, ¿okay? Porque tiene un thread que lo único que está haciendo es preguntar a ver si la caja está vacía en algún minuto. O sea, él está metido en un ciclo diciendo está vacía, está vacía, está vacía, a más o menos 3.000 millones de veces por segundo. Lo cual es obviamente una pésima solución al problema. ¿Ya? Ahora, curiosamente, si en realidad eso no va a ocurrir, o sea, si en realidad el productor y el consumidor van a andar a más o menos la misma velocidad como fue la primera vez que lo hicimos, en realidad es una buena implementación. ¿Okay? O sea, si los dos son predecibles y nunca uno se queda pegado o el otro anda demasiado rápido, en el fondo, si los dos andan a velocidades comparables, en realidad es una muy buena solución perder algunos ciclos en preguntar sin seguir. ¿Ya? Pero eso no ocurre nunca, porque al final los dos threads siempre pueden pasar cosas como que se queden leyendo una parte, o sea, cualquier operación de entrada-salida que hagan o cualquier cálculo más impredecible cuánto se va a demorar que hagan, estas situaciones de asimetría existen y es absurdo estar gastando procesador como loco en nada. ¿Okay? Entonces la idea es aplicar se llama el principio de Hollywood, ¿eh? Ese de no nos llame, nosotros lo llamaremos. Es en el fondo la idea es, ok, no sean ustedes los que estén preguntando a cada rato si la caja está vacía, sino que programen que para cuando la caja esté vacía, avísenme. Y por mientras yo no hago nada porque no, estoy esperando. ¿Okay? Entonces la idea, por eso esto se llama busy wait, ¿no es cierto? Porque es como esperar ocupando procesador. ¿Ya? La idea es esperar sin molestar a nadie. ¿Okay? O sea, uno se va a dormir una siesta y uno espera que alguien lo llame por teléfono diciéndole ya ahora la caja está efectivamente vacía. ¿Ya? Ok, de nuevo entonces, esta solución funciona, la Tbox Busy está publicado ahí en la web y todo, pero es una pésima solución desde el punto de vista de consumo de recursos y en programación paralela en general está archiprohibida, salvo es como el kit más de emergencia. Adentro del sistema operativo, cuando vean el curso de sistema operativo, en la implementación final de estas primitivas de sincronización, efectivamente usan busy waits en algunas partes, así se llaman spin locks, pero siempre están programados así en unas pequeñas líneas de código que son totalmente predecibles. Yo sé exactamente cuántos ciclos máximo voy a estar dando vueltas esperando que ese log se libere. Nunca se usa como herramienta general de sincronización. ¿Ya? Ok, ¿qué usamos entonces como herramienta general de sincronización? Como les contaba el otro día, son herramientas inventadas hace como 40 años y todavía son como se nota que son bajo nivel, digamos, pero todavía son herramientas que uno está viendo todo el tiempo. ¿Ah? La más simple se basa un poco en una abstracción, digamos, que sería algo parecido a una pieza, digamos, o una sala, que tiene una puerta con llave. ¿Ah? Entonces tengo una llave, digamos que esto está colgando de un colgador, y tengo threads que están haciendo cola para entrar a esa pieza.
¿ya? Entonces la regla es que para entrar a la pieza, la llave es el nombre, digamos, es el nombre que vamos a usar, y el tipo entonces toma la llave, lo cual se llama lock, ¿ya? Y lock es una operación que en el fondo el tipo toma la llave, entra a la pieza, cierra la puerta y se queda con la llave en la mano, ¿ya? Entonces acá afuera está el colgador de la llave y están todos los tipos esperando que la llave aparezca, ¿ya? Entonces en el fondo todos estos tipos invocan lock de la llave, pero por supuesto la idea entonces es que solo uno puede hacerlo y los otros se quedan en su lock esperando que la llave se devuelva. ¿Cuándo ocurre esto? En el fondo cuando la persona decide salir, entonces sale y devuelve la llave a su colgador, y entonces si había algún tipo esperando, su lock funciona. La persona que sale lo que hace es una operación unlock. Entonces básicamente es sacar la llave y cerrar con llave, y la otra es abrir, ¿no es cierto?, y dejar la llave puesta para que otro más pueda cerrar con llave, ¿ya? Y por supuesto la llave es única. Hay una sola copia y no se comparte. Si no había nadie esperando en lock, la llave queda colgada y el próximo tipo que llega y haga lock se la lleva, ¿no es cierto? Si había alguien, automáticamente el lock retorna y el tipo entra. Entonces, por supuesto, la idea de la implementación de lock es que esto se puede implementar con busy wait, ¿no es cierto? Y podemos hacer una variable llave que tiene el valor está o no está, y el tipo está preguntando, y todos estos tipos podrían estar en un busy wait diciendo cuando está la llave, entra, ¿ya? Pero la idea, por supuesto, es no hacerlo así, ¿no es cierto? Sino que tratar de que lock, si cuando la llave no está, ese thread, digamos, quede bloqueado y no moleste más, ni en CPU ni en nada, digamos, salvo en memoria, que obviamente sigue estando ocupándola, y funcione, ¿no? A todo esto, estas implementaciones con busy wait funciona bien cuando tengo un productor y un consumidor, porque esta propiedad fuerte, digamos, de que el único que puede llenar la caja soy yo mismo, y por lo tanto la caja no se puede llenar mientras yo estoy preguntando. Pero en cuanto empiezo a tener múltiples productores y múltiples consumidores, que para ciertos casos es raro porque es confuso esa situación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando tengo múltiples? Pero se puede, y en algunos casos tiene hasta sentido, ¿no es cierto? Tengo varios tipos tratando de escribir en la caja al mismo tiempo y tengo varios tipos tratando de leer de la caja al mismo tiempo, ¿ya? En ese caso, esta solución está mala, porque ahí significa que mi enemigo no es solo este otro tipo, sino que también es mi mismo código pero ejecutado en otro thread, ¿ok? Y en ese caso, si estamos todos esperando en este mismo busy wait que la caja esté vacía, obviamente cuando está vacía todos vamos a salir corriendo y todos lo vamos a ver al mismo tiempo, porque la variable es compartida y estamos todos preguntando por la misma variable, ¿ok? Entonces en ese caso esta solución no funciona, y en el caso, por ejemplo, de lock y unlock, si uno trata, de hecho piénsenlo, escríbanlo en código de cabeza y traten de verificar si está bueno o malo, es un buen ejercicio. Traten de escribir lock y unlock con busy wait, y efectivamente el problema va a ser el mismo, que en el fondo si fuera un solo thread, o sea, son solo dos threads que están peleando, uno que hace lock y el otro que hace unlock, no es problema, pero si pueden haber más de un thread haciendo lock al mismo tiempo, el problema es cómo garantizo yo que cuando la llave aparezca no la agarren todo, ¿ya? Desgraciadamente, algo que en el mundo físico es trivial, porque la llave es una y uno se la lleva y nadie más se la lleva. En computación es súper difícil implementar una llave que no se duplique 20 veces en una variable que simplemente tiene dos valores. Entonces, en el fondo, la trivialidad física, digamos, en el mundo computacional no me funciona mucho, y hace que la implementación con busy wait va a estar mala. Pero traten de pensar cómo implementarlo con busy wait, es entretenido. Ya, entonces lo que uno usa ¿cómo se llama? En C y en general en todos los lenguajes de programación razonables es algo parecido a lo que se llama un mutex. Un mutex es como un lock, es como lock y unlock,
Se llama mutex porque viene de exclusión mutua en inglés. Que al final es lo que la cajita esta está tratando de hacer. O sea, en el fondo la caja lo que permite es, solo pueden entrar de a uno a la vez, ¿no? O sea, o hay 0 o hay una persona, pero no más, ¿ya? Y esa es la idea de la exclusión mutua en general, ¿ya? Entonces, en el caso del productor consumidor, vamos a mirar otro ejemplo primero, porque este es un poquito más complicado. ¿Se acuerdan de nuestro famoso programa de región crítica que vimos la vez pasada? Teníamos este problema de que creábamos dos threads, uno que escribía en el arreglo el número 2 y el otro escribía en el arreglo el número 1, ¿ya? Y peleaban por ver cuál ganaba, digamos, y al final el arreglo queda con cualquier cosa dentro, ¿se acuerdan? Y queda con pedazos incluso de cualquiera. Si yo quisiera hacer una exclusión mutua para estos dos casos, yo digo, ok, o gana este o gana el otro, pero no puede entremezclarse. O sea, o el arreglo, yo quiero que el arreglo quede o con puros 1 o con puros 2, me da lo mismo cuál, pero tiene que ser coherente. O sea, o puros 1 o puros 2, ¿no es cierto? Para eso la exclusión mutua está clásica, digamos. O sea, ahí es perfecta como solución. Y lo que hago entonces es proteger el código de este, que en el fondo antes del for y después del for, y aquí antes del for y después del for, con un lock y un unlock y un lock y un unlock. ¿Okay? Entonces, en el fondo, uno agarra la llave y hace todo su ciclo y no suelta la llave hasta que termina, y cuando termina suelta la llave y el otro entra. Y entonces va a ganar el segundo a todo esto, ¿no es cierto? Porque en el fondo el primero que ejecuta va a llenar todo el arreglo con sus valores y el segundo va a poner los de él, por lo tanto vamos a ver el resultado del que llegó segundo en realidad. Lo importante es que nunca vamos a ver una mezcla de los números. O vamos a tener, ¿se acuerdan que habíamos puesto como 10.000 elementos? La idea es que vamos a tener 10.000 unos o 10.000 dos, ¿ya? Entonces, este código es fácil usar mutex. Mutex está muy basado en esa idea. Y entonces les dejé una pequeña implementación, está también en el wiki, de esto usando mutexes. Todas estas cosas forman parte de la biblioteca de pthreads y por lo tanto están disponibles. Tiene una notación un poquito larga en general, que es muy contraria a lo que hemos estado viendo en general, pero es bastante sistemático. La idea es que todas las cosas de la biblioteca de pthread empiezan con el nombre pthread, todas las funciones que vamos a invocar. Y en general ese es como el tipo de objeto que vamos a estar usando. Se me olvidó mostrar la declaración que está arriba. Vamos a necesitar que el mutex sea global para que los dos threads tengan acceso a él. Y en general entonces los tipos son siempre el pthread mutex subrayado T de type, digamos, de tipo. Entonces el tipo de la variable siempre es una cosa como esta. La variable se declara en este caso global para que tanto el productor como el main tengan acceso a la misma variable. Normalmente tengo que inicializarlo, o sea, es una estructura normalmente esta cosa y hay que llamar a una función que lo inicializa antes de usarlo. Entonces el main lo primero que va a hacer es inicializar el mutex. Normalmente tengo que pasarle un puntero al mutex para que pueda escribir adentro. Entonces la mayor parte de estas funciones van a operar con ampersand variable, digamos. Es una notación medio molesta, pero uno al final se acostumbra. Entonces típicamente vamos a estar pasándole un puntero a las variables que vamos a usar. En general todas las inicializaciones reciben estos atributos raros que yo le puedo cambiar el comportamiento default, pero si ustedes le pasan null significa que era un mutex normal, ¿ya? Entonces inicializo el mutex, después creo el thread que productor, ¿no es cierto? Y después lo que hago es que tanto el productor como el consumidor hacen lock del mutex y unlock del mutex al terminar, ¿ya? Entonces en el fondo mutex lock es lo mismo que la variable, que la función lock que vimos allá, y mutex unlock es como la función unlock. Y el mutex queda inicializado con la llave puesta, si ustedes quieren. Como ustedes lo crean, queda con la llave lista, por lo tanto el primer lock que llegue se pasa. Ok, y el otro hace el mutex unlock acá, ¿no? Sí. No tengo un busy wait bien programado, la salida es la misma que cuando estoy usando mutex. Absolutamente. Sí. La diferencia al final es el tiempo. Claro, y recursos que tú gastas. O sea, esto no necesariamente es más rápido,
De hecho, vamos a ver algunos ejemplos de configuración donde el busy wait va a salir más rápido en tiempo total de ejecución. Es principalmente cuánto procesador tú gastas, sobre todo en estos casos en que, por ejemplo, que hay bloqueado esperando al otro. ¿Te fijas? Esto está hecho de modo de liberar procesador cada vez que no lo necesita. Entonces, es una buena solución en el sentido de comportamiento general para el sistema. Pero efectivamente, las soluciones están igual de correctas en el sentido como semántico, si quieres. O sea, las dos hacen exactamente lo mismo y generan el mismo output. En cambio, la que estaba mala, efectivamente genera un output malo. Ya, entonces esto simplemente, la idea entonces es que uno se llama la critical mutex, esta, y tenemos que poner pthread de argumento y este, ¿se acuerdan? Era o puros 2 o puros 1, digamos. Entonces efectivamente genera o puros 2 o puros 1, va a generar siempre puros 2, salvo que le pongamos algún sleep en alguna parte para asegurarse, digamos, que el 2 es el hijo, ¿no? Claro, el hijo, digamos, el segundo thread, el thread que creo acá, es el que escribe 2, y el padre es el que escribe 1. Entonces, creo que la otra vez les comenté, en general, cuando uno crea un thread, el thread no parte ejecutando de verdad al tiro, porque hay que generar un poquito de burocracia, digamos, inicial para que el thread se cree, tenga su stack y qué sé yo. Entonces, en general, prod se va a demorar un poquito en ejecutar, lo que va a ser suficiente para que en general sea el padre el que ejecuta primero su ciclo. Con lo cual, el hijo es el que ejecuta segundo y por eso es que él es el que queda en el resultado. Ahora, si le agregamos acá un pequeño sleep o algo así, le damos la oportunidad al hijo de que parta primero. Lo que importa al final es que estoy seguro de que el orden queda correcto. Al final, ¿se acuerda? Hacemos ese mismo join que habíamos visto en el ejemplo anterior, con lo cual espero a que el otro thread muera. ¿Ya? Si ustedes no liberan el lock, por ejemplo, si uno hace mover ese lock acá, ahí el programa se va a quedar bloqueado para siempre, porque en el fondo, para poder ejecutar este process ID, yo necesito que, bueno, suponiendo que el padre ejecuta primero, ¿no es cierto? O sea, que yo tomé el lock primero. En ese caso, el hijo nunca se va a quedar bloqueado, digamos, en su lock del mutex, y como yo no lo liberé, él nunca va a morir, porque va a seguir bloqueado para siempre en su lock. Entonces, él se va a quedar bloqueado en su lock, y yo me voy a quedar bloqueado esperando que muera, y los dos vamos a vivir para siempre sin hacer nada. Entonces, en el fondo, simplemente dando vuelta a esas dos líneas, mi programa se queda en un bonito lock ahí, sin hacer absolutamente nada. Esperando que alguno de los dos muera. Es muy típico en programación paralela. Son los dos problemas clásicos que vamos a estar batallando a lo largo de toda la programación. Es esta situación de locks, donde queda todo bloqueado y nada funciona, porque le puse demasiado sincronización en el fondo, ¿no es cierto? O estos problemas de ya sea pérdida o duplicación de datos, que en el fondo es al revés, es porque no le puse suficiente sincronización. ¿Okay? Entonces uno batalla entre las dos posibilidades, o sea, que sea mi sincronización la que lo mató, o sea, la falta de sincronización la que lo echa a perder. Y no hay una forma fácil de decidir cuánto poner de sincronización en los sistemas. Ya, ahora sí, vamos a Tbox con mutex, que es como la solución estándar de esto. Entonces acá el mutex lo vamos a usar de una forma muy bonita y un poquito rara. Lock y el lock fueron inventados para el caso anterior, o sea, para el caso de la región crítica clásica, digamos, donde yo ejecutas tú, ejecuto yo, pero nunca los dos al mismo tiempo. Ahí es perfecto y fue hecho para eso, ¿ya? La caja, desgraciadamente, o no sé, afortunadamente tal vez, porque queda muy bonita la solución, no fue hecho para esto, ¿ya? Aquí en el fondo la herramienta no me funciona perfecto para lo que yo quiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la caja o está llena o está vacía, ¿no es cierto? Es el estado, digamos.
y tengo acá un productor. Vamos a escribir el código para que... Tengo un productor que en el fondo lo que tiene que hacer es digamos, pongámoslo así, esperar, este es put, ¿no es cierto? Esperar que esté vacía, hacer box flecha C igual C, y acá tenemos get, que en el fondo tiene que hacer esperar que esté llena, y después lo que hace es C igual box flecha C. ¿Ok? Entonces mi problema es que lock espera una llave, ¿no es cierto? Y en este caso con una llave no me va a bastar, porque o la llave señala que está vacía o señala que está llena, y entonces el lock por esa llave va a funcionar. Pero no puedo hacer algo así como esperar que la llave no esté, por ejemplo. ¿Okay? O sea, mi única función para esperar es lock. Unlock lo único que hace es desbloquear a los otros. ¿Okay? Entonces, en el fondo, tengo dos versiones de esperar y que además son complementarias. O sea, en el fondo, cuando está vacío no está llena, y cuando está llena no está vacía. Entonces, en el fondo, a pesar de que es una sola condición que es como binaria, no puedo usar una sola llave para ella. ¿Ya? Entonces voy a hacer un pequeño truco, que es en el fondo voy a tener una llave que va a ser vacía y voy a tener otra llave que va a ser llena. ¿Ya? Y lo que hago entonces es, cuando la llave vacía está puesta, significa que la caja está vacía, y cuando la llave llena está puesta, significa que la caja está llena, y por supuesto tengo que garantizar que siempre una de las dos llaves está, y que nunca están las dos y nunca no está ninguna, ¿no es cierto? Porque en el fondo esos estados no tendrían sentido. O sea, los únicos estados que tienen sentido son o vacío o lleno. Entonces no puedo tener las dos llaves al mismo tiempo, no significa nada, y tampoco puedo no tener ninguna, porque en ese caso no podría ni escribir ni leer. ¿Ya? Entonces voy a tener que hacer un pequeño código que permita que las llaves jueguen en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer eso? En el fondo vamos a hacer... ¿cómo hacemos esto? Esta va a ser un lock de esa llave. ¿Ya? Esto va a ser un lock de la otra llave, de esa. ¿Ya? Y acá vamos a hacer el truco de cuando termino de ejecutar y estoy a punto de retornar, voy a hacer unlock, pero no de esa. ¿Ok? Porque en el fondo, cuando yo llené la caja, entonces ahora la caja está llena, no vacía. Yo estaba esperando que estuviera vacía, me tomé la llave de vacía, pero ahora la dejé llena. Entonces no puedo devolver la llave vacía, dejo el desastre. ¿No? Entonces lo que hago es unlock de la otra llave. Y este tipo de acá, cuando termina, hace unlock de esa llave. Aquí hay un código precioso, enredado pero precioso, donde en el fondo yo me guardo una llave y devuelvo la otra. Lo cual en el mundo real sería bien difícil de hacer si fueran llaves físicas. Porque en el fondo el que se llevó la llave es otro, pues no soy yo. Entonces yo estoy devolviendo una llave que no tengo. ¿Ya? Pero como estoy de acuerdo con el otro y es un mundo virtual donde devolver cosas que no tengo no es problema, y yo sé que el otro no la va a devolver nunca porque me toca a mí, entonces lo que hago en el fondo es siempre hacer un juego donde yo tomo, devuelvo al otro lado, el otro toma y devuelve al otro lado y siguen así. Entonces en el fondo estamos siempre haciéndonos un pase donde o ejecuto acá y después acá y después acá y después acá, y vamos, si la caja es de tamaño 1, puedo ver que la ejecución va en orden uno por uno, ¿no? Ahora, es un abuso de lock y unlock en realidad, pero para mostrarles que estas cosas funcionan un poquito más allá de lo que uno quiere. Ahora, esto significa estar seguro que un thread que no tiene un lock tomado sobre una llave puede hacer unlock sobre esa llave, ¿no? Podría haber una implementación que me dijera, usted solo puede hacer unlock de un mutex que usted tiene tomado. El sistema podría revisar eso, porque él sabe quién hizo lock de ese mutex y podría decir, solo usted puede devolverlo, ¿no es cierto? Pero todas las implementaciones normales, por estas mismas razones, permiten que en realidad cualquiera haga unlock.
O sea, yo no necesito tener la llave para poder devolverla. Un pequeño truco sí es que necesito partir con una llave que no está. O sea, un pequeño cosa que no habíamos visto nunca. Nosotros creamos un mutex, cuando lo creamos la llave siempre está. En este caso, un mutex está, que es vacío, pero el mutex de lleno tengo que sacar la llave. Entonces lo que hago es un pequeño truco nomás, inicializo la lleno, pero yo mismo hago el lock en la función de inicialización. Entonces la idea entonces es que una llave está lista para que alguien la lleve y la otra no está, ya por de partida. ¿Ya? Entonces la create box me deja la caja lista con sus dos mutexes y las llaves, digamos, de modo que si alguien hace lock de vacío va a entrar, pero si alguien hace lock de lleno no va a entrar. ¿Ok? Ok, y putbox y getbox quedan súper simétricos. Se fijan haciendo lock de vacío, que uno lo puede leer. Ok, espero a que la llave de vacío esté disponible, o sea que la caja esté vacía. Escribo y devuelvo la llave de lleno porque ahora la caja está llena. Y getbox es lo contrario, espero que esté llena. Una vez que está llena, saco el dato y devuelvo la llave de vacío porque ahora la caja está vacía. ¿Ya? Qué bonito, ¿eh? El código es súper simple, es muy simétrico y funciona muy bien, digamos, porque efectivamente nos vamos haciendo el pase entre uno y otro. De nuevo, ¿cuáles son nuestros enemigos con los cuales tenemos que revisar para estar seguros que nuestro código está correcto? Si suponemos que es un productor y un consumidor, que es el caso que habíamos estado jugando hasta ahora, mi enemigo cuando estoy aquí es este. Entonces yo tengo que garantizar que efectivamente cuando yo obtengo mi lock de vacío y tengo la llave en mi poder, que este otro tipo no pueda estar ejecutando al mismo tiempo que yo. ¿Okay? O sea, cuando yo estoy aquí, él no puede estar entrando a su ciclo. Y en este caso no es tan simple de garantizar, porque la llave que yo me llevé es la de vacío, no la de lleno. Porque si yo me hubiera llevado la de lleno, obviamente yo puedo decir, yo sé que él no va a entrar porque yo tengo la llave. ¿Se fijan? Entonces no es tan trivial como en el busy wait, digamos, donde claramente las condiciones uno veía que eran excluyentes. Acá hay que pensarlo un poco más. Ahora, efectivamente, por cómo está construido, sobre todo como parte inicializado y como uno lo ejecuta después, en el fondo lo que uno trata de demostrar en esto, y se puede hacer formalmente, es tratar de demostrar que en el fondo es esta propiedad que les dijimos al principio, que en el fondo o está la llave de vacío o está la llave de lleno, pero nunca están las dos al mismo tiempo. ¿Okay? Por lo tanto, si yo tomo la llave de vacío, yo sé que la de lleno no está. ¿Okay? Porque en el fondo no pueden estar las dos llaves puestas, porque la caja o está vacía o está llena, no puede estar en los dos estados al mismo tiempo. Pero es una propiedad que se deduce del código, digamos, no es trivial así por definición, es por cómo está escrito. Entonces, efectivamente, la solución está buena y lo que hace esto es que o ejecuta put o ejecuta get. Y una vez que, de hecho, uno puede mostrar que una vez que ejecutó uno, después va a ejecutar el otro, siempre. ¿Okay? O sea, la ejecución es siempre uno, el otro, nunca ejecutan en otra, ¿cómo se llama? Como en otra, entremezclados de otra forma. O sea, yo siempre, una vez que putbox pasa, le va a tocar el turno a getbox algún día, y si putbox llega primero, se va a quedar bloqueado esperando. ¿Okay? Siempre es como un, ¿cómo sería eso? Como una posta, digamos, ¿no es cierto? Donde le digo, te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti, y es siempre uno y uno. ¿Qué pasa en el caso de que hay múltiples productores y múltiples consumidores? Vamos a ver después un ejemplo de código, digamos, donde hacemos ese juego. Ahí la pelea se vuelve más difícil aún, porque en el fondo ya no solo tengo que demostrar que si ejecuto acá, no ejecuto acá, sino que también tengo que demostrar que cada uno ejecuta que son mutuamente excluyentes consigo mismos, digamos, ¿no? O sea que este código, si viene otro tipo al mismo tiempo que yo y ejecuta putbox, no puede ejecutar al mismo tiempo. ¿Ya? En este caso, eso es fácil porque en el fondo el mutex de vacío, el mutex de vacío es el que lo protege, y ese solo se lo puede llevar una persona a la vez. ¿Ah? Son las dos preguntas clásicas que cada vez que hagamos código paralelo, nos vamos a preguntar:
entre comillas, el put y el get, ¿no es cierto? O sea, las dos versiones o más versiones del código son compatibles en paralelo, y después ver si además son compatibles con reentrancia con ellos mismos, ¿no? O sea, de que en el fondo hayan varios productores ejecutando al mismo tiempo, ¿ya? Y solo para hacerle sentir que no es trivial demostrar ese punto, y uno se equivoca un montón de veces, que uno cree que el código está correcto y después descubre una pequeña lugar de ejecución donde no funciona. Ya. Sí, claro. Ya, entonces este sería in.txt y este es como out, y podemos asegurarnos de que están correctos. Ya, entonces vamos a generar los dos ejecutables. Tenemos protcons, que está con la implementación esta del mutex, y tenemos protcons busy, que está con nuestra implementación de busy-wait. Los dos están correctos. Si los pasamos, digamos, por el chequeo del diff, funcionan bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo andan las diferencias de performance entre los dos? Entonces existe un pequeño comando para medir el tiempo de ejecución que se llama time. Entonces podemos medir cuánto se demora nuestro productor consumidor. Tirémoslo a otro archivo para que... Ya, entonces esta es la implementación con archivos. Vamos a hacer exactamente lo mismo ahí. Y tenemos la implementación de exactamente la misma funcionalidad. Acá, en este caso con mutex, y en este caso con busy-wait. ¿Okay? El tiempo, les dan varios tiempos de ejecución. En realidad el tiempo que a uno le interesa es el tiempo reloj, o sea, cuánto se demoró, suponiendo que el computador no estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo, y que eso es realmente lo que se demoró entre partir y terminar. Y si ustedes lo miran, este de acá demoró básicamente como el doble que el de abajo, ¿ya? Está bien que todos estos tiempos son tiempos bajos, ¿no es cierto? Estamos hablando de segundos, ¿ya? Pero aún así es significativa la diferencia, ¿ya? O sea, en el fondo, el que ganó lejos, insisto, es como el doble de rápido, es el con busy-wait, que dijimos que era lo que no había que hacer porque era pésimo y súper consumidor de recursos y qué sé yo. ¿Por qué en este contexto ganan? Porque aquí estamos justamente leyendo entrar archivo y salir archivo. Esto no se bloquea nunca, siempre hay datos disponibles, el productor y el consumidor andan más o menos a la misma velocidad, por lo tanto no perdemos tiempo sincronizando como en el otro caso, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? En el fondo el costo ese de llamar a mutex y quedarme bloqueado para no gastar procesador y qué sé yo, me gasta cualquier cantidad de instrucciones en hacer eso. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es que gano? ¿Y por qué es que está prohibido hacer una solución que funciona tan bien? Es porque, por supuesto, si ustedes dicen protcon busy menor out pipe more, que es lo que habíamos probado la otra vez, todavía tenemos por ahí el terminal donde puedo mirar que efectivamente protcon busy está consumiendo CPU como loco. En cambio, si uso el otro, que es mi protcons nomás, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La ejecución desaparece de ahí. ¿Desaparece? ¿Desaparece? Y no debería aparecer más a todo esto. Si no, significa que hay algo que no entiendo, lo cual también puede ocurrir. Bien, está bien, pues es bueno tener razón en la vida. Ok, ¿por qué desaparece por completo? Porque en el fondo el thread que está tratando de poner cosas en la caja quedó en un lock esperando entrar, está tratando de tomar una llave que no aparece nunca,
y entonces la implementación de lock lo que hace es ponerlo en una cola de espera esperando a que la llave aparezca y él no usa CPU ni aparece nunca más hasta que el sistema operativo no le diga, ok, ahora llegó la llave, despierte. ¿Se fijan? Entonces es totalmente distinta cuando es asimétrico, ¿no es cierto? Y un productor y un consumidor pueden dar velocidades muy distintas, esta implementación es extraordinaria con respecto a consumo de recursos comparado con el BusyWait. Entonces al final es una batalla en la cual prefiero que en condiciones de igualdad, digamos, pierdo un poquito más de tiempo de ejecución, pero a cambio estoy garantizado, digamos, de que nunca voy a consumir recursos estúpidamente porque sí. Si no, el tipo se dedica a monopolizar una CPU para siempre, digamos, y que es obviamente un recurso escaso en el sistema. Ya, está bien, por lo menos esto funciona. Ok. Ya, ¿qué es lo que hace que esta implementación sea lenta comparado con el BusyWait? O sea, ¿cómo uno puede hacer para que sea más rápido? La idea es que yo estoy obligando a que put ejecute una vez y de ahí para adelante no puedo hacer más producción hasta que get ejecute otra vez, que es otro thread. O sea, significa congelar a put y ejecutar get. Una vez que get ejecuta, congelo get, él no puede seguir leyendo más datos y tengo que pasar a ejecutar put, ¿ya? O sea, ese pasado de posta, de decir tú, ahora yo, ahora tú, ahora yo, es una implementación correcta pero muy ineficiente en el sentido de que justamente lo que a mí me gustaría lograr es que put y get ejecutaran cada uno en paralelo, que put cada vez que llega no tenga que esperar que la caja esté vacía, sino que él llega y siempre tenga dónde escribir, de modo que él no se quede pegado en el lock, ¿no es cierto? Y que cada vez que get llega, también siempre tenga datos y nunca se quede bloqueado. Y en ese caso, los dos ejecutan en paralelo, nunca se quedan esperando que algo ocurra, y de ahí para adelante es mi mundo perfecto. O sea, el mundo perfecto del paralelismo es que siempre que yo necesito un recurso, ese recurso esté disponible y yo no tenga que sincronizarme en el sentido de quedar esperando a que eso ocurra, ¿ya? En esta implementación, cuando la caja tiene solo dos estados, eso es imposible, porque en el fondo, cuando la caja está llena, le sirve a uno, y cuando está vacía, le sirve al otro, pero nunca le sirve a los dos. Entonces yo quisiera una caja que pudiera estar vacía y llena al mismo tiempo, ¿ya? Como eso no se puede, lo que hago es una caja que en realidad son múltiples cajas. Eso en sistemas operativos eso se llama un buffer y lo inventaron hace millones de años. Exclusivamente para lograr este efecto, donde en el fondo tengo una parte de acá está llena y otra parte está vacía, ¿ya? Entonces tengo cajas llenas y cajas vacías disponibles todo el tiempo. ¿Eso qué me permite? Que el tipo que está escribiendo tiene cajas vacías donde escribir y el tipo que está leyendo siempre tiene cajas llenas de las cuales leer, ¿ok? Y ese es el mundo ideal. O sea, el mundo perfecto es un buffer que se usa exactamente para este tipo de situaciones. El buffer, ¿de qué tamaño tiene que ser? Es una pregunta clásica, digamos, abierta en el sistema, porque en el fondo no quiero que sea infinito, porque eventualmente puedo quedar sin memoria, o incluso si le asigno mucha memoria estoy perdiendo grandes recursos, a lo mejor es inútil. Y tampoco quiero que sea demasiado chico, porque si no termino casi con la misma situación anterior. Ahora, ¿cuál es el tamaño óptimo de la teoría? Es en el fondo, yo quisiera tener un buffer suficientemente grande para que estar dentro de la varianza, se diría eso, de velocidad entre el productor y el consumidor, de modo que el máximo tamaño que yo te voy a tener, porque no sé, el productor se le ocurrió producir 1000 cosas al mismo tiempo, muy rápidamente, pero después se va a demorar un poquito en general el resto. Yo quisiera que esos 1000 siempre cupieran para que el productor pueda seguir trabajando mientras el consumidor se recupera. Entonces, en el fondo, si yo tuviera el modelo, digamos, de cómo se generan los productos y cómo consume el consumidor, yo podría calcular el tamaño óptimo. Obviamente, nunca sé en realidad cuál es el tamaño óptimo. Lo entretenido de los buffers sí es que al final basta con que sean bastante chicos, en casos normales.
Por ejemplo, en este caso, si yo paso de una caja de tamaño 1 a una caja de tamaño 5, en este tipo de casos donde las velocidades son muy parecidas, incluso ya con una caja de tamaño 2, si las velocidades son iguales, la caja de tamaño 2 es casi parecida a un busy wait. ¿Ya? Si tengo pequeñas diferencias, pues como pasa con los archivos y la entrada-salida, alrededor de 5 o 10 ya es extraordinario lo que gano en velocidad. Buffers más grandes en general solo tienen sentido cuando tengo periodos en los cuales de verdad tengo problemas. Casos típicos que ustedes han visto de buffers, bueno, ya pasó un poco de moda, pero eran bonitos el caso de los ¿cómo se llama? De los CD players portables o los DVD portables, lectores portables, que ellos tienen el problema que cuando se mueve la cabeza del disco se pierde y no sabe dónde está leyendo y tiene que buscar dónde estaba la vez pasada, ¿ya? Y eso tiene un tiempo, digamos, que es computable, ¿no es cierto? Salvo que sigan saltando, en cuyo caso están perdidos. Pero si se pegó un solo salto y se empieza a recuperar, él sabe más o menos cuánto tiempo se demora en encontrar dónde estaba. Y tiene que esperar un giro completo del disco en general para entonces todo eso es calculable y uno entonces dice, ok, yo necesito un buffer que sea en memoria, digamos, que sea suficiente para poder seguir tocando o mostrando la película de ese buffer mientras la cabeza sigue buscando dónde está, y eso determina cuál es el tamaño de mi buffer óptimo, ¿no es cierto? El otro caso que lo pueden ver mucho en estas cosas tipo YouTube o ¿cómo se llama? En videos a través de Internet, donde a Internet le pasa lo mismo. Internet sufre, digamos, una varianza importante en los retardos de los paquetes y cosas por el estilo. Entonces, en el fondo, yo estoy mostrando una película en tiempo real y entonces necesito un buffer por si acaso. Por un rato tengo menos ancho de banda que el que yo necesito y después se recupera. Por supuesto, si sistemáticamente tengo menos ancho de banda del que existe, los buffers no me sirven de nada, porque al final, o sea, los voy a llenar y después se van a vaciar igual. Por lo tanto, me ayuda para la varianza, no para soportar escasez permanente, ¿ya? Entonces, esos buffers, la idea es que tienen que ser de más tamaño, porque en el fondo la varianza en Internet, por ejemplo, es enorme. De hecho, está un poco fuera de rango para ser predecible y manejable y qué sé yo. Entonces, los buffers, mientras más grandes sean, mejor. Es un poco la regla. Y los buffers, por ejemplo, que usa YouTube y esa gente, está más basado en lo que el usuario está dispuesto a esperar que la cantidad de recursos. O sea, si ustedes estuvieran dispuestos a esperar la película para verla en la tarde, él sería feliz y probablemente bajaría toda la película antes de hacer nada, ¿no es cierto? Porque así estaría seguro que nunca falla. En el fondo está más basado en cuánto rato ustedes esperan entre apretar el botón y empezar a ver la película. Y el tipo juega a que ojalá con eso baste. Pero en realidad él necesitaría como infinito. En este tipo de cosas yo necesito buffers muy pequeños. Es mucho más simple porque la diferencia de velocidad, digamos, entre los dos es muy predecible. En caso que la diferencia de velocidad sea muy alta, por ejemplo, cuando se queda pegado ¿cómo se llama? El productor con el pipe more que le hacemos ahí, ¿no es cierto? Y ya no está leyendo, me da lo mismo en realidad que se quede pegado porque está hecho para eso. No necesito tener enormes cantidades de buffers, ¿se fijan? Entonces, en general, con muy pocos buffers ayuda, ¿ya? Ya. ¿Cómo implementaríamos una caja con múltiples buffers? La generalización de las llaves y el lock unlock no es tan simple como parece, porque en el fondo tendríamos que tener algo así como una llave por cada cajita, o sea, 2 llaves por cada cajita. O sea, cada slot del buffer, cada elemento del buffer podría estar o lleno o vacío, ¿no es cierto? Y tendríamos que hacer una especie de arreglo de llave y tendríamos que ir, cuando llegamos al buffer sub i, tratar de ver si está lleno o vacío y quedarme bloqueado. Es muy complicado, o sea, mucho más complicado de... Ahora, en realidad no tiene mucho sentido hacer llaves para cada uno, si en realidad lo que yo necesito... El problema de mi llave es que es binaria, ¿ya? O sea, la llave es una. Entonces, yo tomo una llave y se acabó, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es, en realidad, en vez de hacer arreglos de llaves y cosas así, vamos a hacer varias copias de la llave, en el fondo. Entonces, vamos a transformar mi lock unlock en un colgadero donde ahora voy a tener, qué sé yo, supongamos que este es un arreglo de 20 buffers, voy a tener 20 llaves vacías para que la gente las tome. Y al otro lado voy a tener un colgadero para las llaves llenas, que va a estar vacío inicialmente también, por supuesto, con ningún buffer lleno, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo lo único que necesito es un n que me diga cuántas llaves hay en el fondo en este minuto, ¿no? Entonces, es muy parecido a lock y unlock, con la diferencia ahora que va a ser un lock que yo voy a permitir que la gente haga, qué sé yo, 10 veces lock antes de dejarlos bloqueados.
y el unlock va a incrementar en 1 los locks que se pueden hacer cada vez que se va haciendo, ¿ya? Y eso está clavado, hecho para implementar exactamente esto, o sea, productor-consumidor con múltiples buffers entre medio, y eso es una solución, es como la solución clásica más eficiente que hemos inventado, digamos, para este problema, les insisto, hace como 40 años, y todavía está plagado de este código en todos los sistemas operativos del planeta, porque esto es lo que se hace, qué sé yo, entre la tarjeta de red y la aplicación donde ustedes corren, ¿no es cierto? Es lo que se hace entre el disco duro y el tipo que está leyendo los archivos. Todo el sistema operativo, en toda la parte de entrada-salida, finalmente son montones de buffers entre threads que producen y threads que consumen, y entre medio con arreglos de buffers, ¿ok? Así que esta es como la solución estándar, ¿ya? Les muestro la próxima clase la solución verdadera.